Hola. ¿Ahora sí? Ajá. ¿Es el nuevo? Sí, este es el nuevo. Ay, Diana. Hi. Sorry. ¡Qué elegancia! No sé qué pasó, pero estuvimos entrando antes a tratar de entrar y ella no pudo entrar. Y yo me metía y ella no entraba. Entonces me tocó crear otra. Yo no sé qué Okay. hice mal. ¿Qué sabe? ¿Qué pues? Sí. Falta solo. No, yo creo por lo que usted compró el paquete, Nelly, ¿no será también? Pues yo pensé que funcionaba con la que Sí, tenía. debe de funcionar, pero quién sabe qué Debe pasaría. funcionar, sí. Pero ahí lo Ajá. creé. Lo voy a revisar con Martín para que dentro de 8 días no tengamos problema. Ujú. ¿Ok? Hey, Arminda. Ok. Uy, qué paisaje tan bonito. Ujú. ¿Cómo están? Good. Bien. Bueno, ya empezamos tarde, pero bueno. Hola. Hey, Sofía, ¿cómo estás? Ujú. ¿Ah? ¿Todo bien? Sí, Sofía. Hola, ¿cómo está? Arminda, mira, ella es Yuri, la hermana de Martín. Te la presento. Hola Yuri, Hola, gusto. mucho gusto. Ya, Gracias, Nelly. sí, ya las otras chicas, bueno, a Diana se la presenté hace 8 días. Así que, ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, gracias. Ujú. Uy, sí, muy bien. ¿Y cómo estás tú? Muy bien, Ustedes. gracias. bien, aquí estamos bien. Ok, pues entonces vamos a empezar. La idea es que empezáramos, bueno, que empezamos a las 7. Vamos a orar un momento y vamos a Ujú. empezar la clase. Hola, Bob. Hey, Bob. ¿Cómo Ujú. están? Ahí está el esposo de, Ujú. el esposo I'm de. gonna go ride my motorcycle. Okay? Ujú. Ok. Bueno, vamos a empezar la clase. La idea es que estemos hasta las 7, hasta las 8, ¿no? Ujú. Ok. Ay, no veo a Arminda. Sí, ahí está. Ay. Pero en la pantalla no la Y veo. la puse a grabar, así que sonrían. Van a quedar grabadas. Ok. Pues, ¿qué vamos a decir? Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de conocer tu palabra. Te damos gracias porque podemos sacar este tiempo, podemos buscar juntas para conocerte mejor. Te damos gracias, Padre eterno, y te pedimos que sea tu presencia, tu Santo Espíritu, el que nos acompañe el día de hoy, y que seas tú hablando a través de mí, que sean tus palabras, que sea tu conocimiento, que sea todo lo que venga de mí, que seas tú, Padre eterno, impartiendo el día de hoy el conocimiento de tu palabra. Te damos gracias por cada persona que está aquí y pues que nos ayudes a crecer juntas. Amén. 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 Ok, Amén. bueno, qué es lo que estamos pretendiendo nosotros hacer en esta clase? Esta clase lo que estamos pretendiendo es estudiar la palabra desde la perspectiva hebrea. Cuando estudiamos la palabra de la perspectiva hebrea, estamos buscando realmente que la palabra de Dios llegue a nosotros para transformar nuestra vida, que realmente que la palabra de Dios tenga el poder que la palabra dice en nuestras vidas. Y eso lo podemos hacer a través del estudio, del conocimiento de la palabra, a través de las raíces hebreas, porque es a través de la manera en que fue escrito que vamos a poder entender y descubrir los principios bíblicos que la palabra tiene. Ahora, al conocer la palabra desde la perspectiva hebrea, nosotros muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido, vamos a tener que desaprender. Cuando empezamos a estudiar las raíces hebreas, empezamos a ver que hay muchas cosas que nosotros de pronto, los que estuvimos o hemos estado en el ambiente cristiano, vamos a ver que muchas cosas de las que aprendimos
de pronto no fueron correctas o no fueron correctas. Que nosotros confundimos lo que es doctrina de una iglesia o doctrina de un lugar a lo que realmente la palabra de Dios dice. Y eso nos va a chocar un poquito. En el sentido en que, wow, a veces es difícil para uno decir, wow, estuve equivocada o aprendí cosas equivocadas, y a uno como que le duele saber que se equivocó o saber que hubo tanto tiempo creyendo de pronto cosas incorrectas. Porque una de las primeras cosas que vamos a aprender a través de las raíces hebreas es a conocer a Dios, a conocer el Eterno de la manera correcta, a verlo desde la manera en que Él quiere que nosotros lo veamos, porque la perspectiva hebrea eso es lo que hace. Ellos sí tienen un conocimiento más real de quién es Dios, de quién el Eterno es, porque ellos han vivido siglos de conocimiento del Eterno y nosotros realmente llevamos en este ambiente poco tiempo de conocerlo. Entonces hay cosas que van a chocar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Y lo digo en esta parachá, especialmente de esta parachá, hay muchas cosas que vamos a ver que de pronto contradicen lo que nosotros creíamos. Y es un abrir de ojos que nosotros vamos a tener. Eso es lo que nos va a ayudar a hacer la palabra, nos va a ayudar. La palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y muchas veces es a través del conocimiento de la verdad, de la palabra, que nosotros vamos a obtener mucha libertad en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, ese es el propósito de lo que estamos haciendo. Es poder conocer a Dios y poder aplicar la palabra de Dios a nuestra vida para que haya libertad, para que haya sanidad, para que realmente lo que dice su palabra, dice que tú prosperes a medida que tu alma prospera. Entonces, y la prosperidad ya vimos la vez pasada que el shalom realmente significa tener plenitud en todas las áreas de nuestra vida, en la salud, en las finanzas, en las relaciones con la gente, en todas las áreas de nuestra vida, tener esa plenitud. La parachá que vamos a estudiar hoy es Génesis 6, de Génesis 6:9 hasta Génesis 11:22, ¿cierto? Y esa parachá se llama Noa, o sea, o Noé. Esa es la parachá que vamos a empezar a estudiar, que vamos a estudiar ahora. Y empieza en 6:9. Noa viene de la línea de Set, de uno de los hijos de Adán. Adán tuvo a Caín, tuvo a Abel, y después dice que él tuvo a Set. Y Noa viene de esa línea, que es la línea que es identificada como la línea de los justos. Noa fue separado por el Eterno, fue como escogido. Aquí dice que Noa era un hombre justo. En hebreo la palabra justo es sadik. Noa fue declarado un hombre justo, era sadik. Era un hombre íntegro, lo cual traduce realmente como era libre de culpa o era sincero, ¿sí? A eso es lo que se refiere cuando se dice sadik. Mire, la sinceridad ante los ojos de Dios es algo muy, muy, muy importante. Que nosotros realmente seamos sinceros ante Él, eso forma parte de ser uno sadik o ser una persona justa. Él ante los ojos de Dios era una persona sincera, y el hecho de ser sincero era que, mire que ahí no dice que no era perfecto, dice simplemente que no era justo ante los ojos de Dios, porque no se presentaba real ante los ojos de Dios. Entonces, empezamos en Génesis 12. Génesis 6:12. Aquí dice, en Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noa. Noa fue un hombre íntegro y justo en su generación y andaba con Dios.
y tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jefet. Y la tierra se había corrompido ante Dios y estaba colmada de violencia. Y mire lo que dice en el versículo 12, dice, y Dios vio que la tierra era corrupta, pues toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Quién había corrompido su camino sobre la tierra? Toda carne. Y cuando dice toda carne se refería a animales y a los seres humanos. ¿Quiénes corrompieron la tierra? Nosotros, los seres humanos corrompieron. Seres vivos. Los seres vivos, los seres humanos corrompieron la tierra. Esto es uno de los versículos, es un versículo triste porque dice que nosotros, a todos los seres humanos corrompimos la tierra. La creación de Dios deterioró su perfección. Póngase a pensar, la deterioró en poquito tiempo porque Noa es descendiente de Adán, ¿cierto? No es uno de los descendientes de Adán. Y en poquito tiempo la humanidad estaba corrompida. Todo lo que, mire que todo lo que Dios le dio vida, ahora dice Dios que se corrompió. Ahora, vemos, si observan aquí, vemos que Dios no dice que el diablo dañó la tierra, el diablo corrompió la tierra. Aquí no vemos que dice que el diablo fue el culpable de lo que pasó, ¿cierto que no? ¿Quiénes fueron los culpables? Todo lo vivo, o sea, los animales, los seres humanos, todos fueron los que corrompieron la tierra. Entonces, aquí viene una pregunta muy importante, es, ok, los seres humanos corrompieron la tierra. Entonces, ¿quién es el que causa el mal? ¿Quién originó el mal? Esa es una pregunta que nos podemos hacer, ¿cierto? Adán. ¿Quién trajo el mal a la tierra? ¿Quién la causó? ¿Sí? El ser humano. Dios no dice aquí que el diablo dañó la tierra, la destruyó, no, dice que el ser humano. El hombre fue creado originalmente. Ahora, vamos a mirar eso. ¿Quién causó o originó el mal? Desde un principio, mire que Dios le dio al hombre la opción, la posibilidad de escoger entre el bien y el mal, ¿cierto? A Adán le dijo, no comas de ese fruto, ¿cierto? Él le dio opción, o sea, no comas porque eso te va a perjudicar. Pero Adán decidió hacerlo, ¿cierto? Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿quién creó el mal? Los hombres tienen una inclinación hacia el bien y hacia el mal. Dentro de nosotros mismos hay una inclinación hacia el bien y hacia el mal. Estas dos inclinaciones opuestas tenemos la habilidad entonces, gracias a estas inclinaciones, nosotros tenemos la habilidad y la posibilidad de tomar decisiones éticas. Y cuando digo decisiones éticas, me refiero a poder decidir entre el bien y entre el mal. Cuando yo decido cosas, no cuando yo decido qué camisa me voy a poner, esas son decisiones que no tienen que ver con ética, ¿cierto? Entonces, las que tienen que ver con elegir entre el bien y el mal son decisiones éticas. Dentro del hombre hay una inclinación al bien y una inclinación al mal. Eso está dentro de nosotros. ¿Quién creó el bien? ¿Quién creó el mal? Vamos a ver quién creó el mal. El universo fue creado de la manera como está creado el universo. Dios lo creó con los opuestos. Para poder definir algo, la manera como Dios creó el mundo lo creó con los opuestos. O sea, para poder que exista la luz,
tiene que existir la oscuridad, ¿cierto? De hecho, vamos a mirar en Génesis 1. Cuando leíamos Génesis 1, en Génesis 1 dice, esta no es. Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie del agua. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena e hizo separar la luz de la oscuridad. Cuando Dios crea la luz es, aquí es la traducción, la palabra hebrea para luz aquí es or. Y or en sentido, y es un sentido espiritual, es iluminación, verdad, bondad. Y mire que dice que vio que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. Y la oscuridad quiere decir falsedad, ceguera. Es un espíritu malvado, la oscuridad, una falta de iluminación. Ahora, porque mire que eso es en Génesis 1, porque si usted observa, después más adelante dice que Dios creó las luminarias, es decir, que Dios creó después, creó el sol, la luna, las estrellas, ¿cierto? Después. Entonces, aquí realmente cuando dice que creó la luz, no se refiere a la luz del día, sino que creó el bien y por ende el mal, ¿sí? Porque para poder definir el bien se tiene que existir el mal. Para poder definir la oscuridad, para poder definir la luz, tiene que existir la oscuridad, ¿sí? O sea, ¿por qué eso? Por la dinámica de los opuestos que existe en el universo, la manera en cómo Dios creó las cosas. Este universo es un universo de opuestos. Para poder yo definir, debido al principio de los opuestos, lo cual es una ley ordenada por Dios, para que el bien pueda existir de alguna manera en el universo, el mal, o sea, su opuesto también debe existir. No puede existir el bien sin el mal. ¿Entiendes? No puede existir la luz en la oscuridad. ¿Sí? Para que tú, mira, ahora, cuando yo prendo la luz, yo estoy generando energía, ¿cierto? Pero cuando yo prendo la luz, yo no estoy, cuando yo apago la luz, yo no estoy creando la oscuridad. Es simplemente una consecuencia de yo apagar la luz, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Cuando yo apago la luz, queda oscuro, ¿cierto? Sí. Pero yo en ningún momento dice, oh, voy a poner la oscuridad, ¿cierto que no? No. Yo simplemente digo, voy a prender la luz, ¿sí? Pero cuando yo apago la luz, obviamente como consecuencia de apagar la luz es la oscuridad, porque esa es la manera como está definida la oscuridad. Básicamente, ¿quién o qué hace que el bien suceda? ¿O quién es el que creó el mal? ¿Sí? Vamos a ver, y yo quiero que vayan a Isaías 45:7. Yo la voy a leer de aquí. De aquí la voy a leer Isaías. Ustedes pueden mirar si quieren Isaías 45:7. Vamos a leer. ¿Ya la encontraron? Sí, ya. Sí. Ok. Isaías 45:7. 45:7 se la voy a leer de aquí, dice. Yo formo la luz y la oscuridad. Hago la paz y creo el mal. Soy el Eterno que hace todas estas cosas. No sé qué traducción tendrán ustedes, pero piensen un poquito en eso. Dice, yo formo la luz y creo la oscuridad. Es decir, la iluminación
la verdad, Él la creó. ¿Sí? Y creo la oscuridad. Hago la paz y creo el mal. Ahí. Así dice en esta versión. Y creo el mal. Y creo el mal. Entonces, ¿quién creó el mal? El Eterno. El Eterno. Él lo creó. Y dice, Dios está detrás de todo, ¿cierto? Ujú. Y lo controla todo. Y lo usa todo para su propósito divino. Él creó el mundo de esa manera. Ahora, vamos a ver en Amos, si quieres yo lo busco, porque Amos es un libro ahí muy chiquito. Amos 3:6. En Amos 3:6 dice, dice, ¿será tocada la trompeta en una ciudad sin que tiemble la gente? ¿Podrá caer el mal sobre una ciudad sin que haya sido hecho por el Eterno? Oiga lo que dice en Amos 6, dice. Perdón, me repite el Amos. Es Amos 3:6. Vale, gracias. Dice, ¿podrá caer el mal sobre una ciudad sin que haya sido hecho por el Eterno? ¿Quién es el que puede traer el mal a una ciudad? Él. Él, Dios, el Eterno. Ahora, así que, ¿por qué el mal existe en nuestro universo? Porque Dios diseñó nuestro universo como un universo de cosas opuestas o contrarias. Por consiguiente, cuando Dios creó el bien, el mal vino a existir como resultado del opuesto al bien. ¿Sí? Entonces, realmente Dios no dijo, voy a fabricar el mal. Él no fabricó el mal, ¿cierto que no? Simplemente que al crear el bien, como consecuencia de crear el bien, llegó ¿qué? El mal, para poder definir qué era el bien. Porque el universo él lo creó en opuestos, ¿sí? Podemos pensar esto como el mal es todo lo que Dios no ordenó o instruyó. Dios ordenó la verdad, ¿cierto? Pero al él ordenar la verdad, todo lo que sea mentira que no es de él es el mal, ¿cierto? Entonces, Es la consecuencia. Es la sí, es la consecuencia de la, exacto. It's effect and ¿cómo? Cause and effect. Causa y efecto. Ajá, causa y efecto. Es la definición. Por definición, tú no creas la oscuridad. Tú prendes la luz para que la oscuridad se vaya. Y cuando tú apagas la luz, la oscuridad queda, ¿cierto? Por definición, la oscuridad queda al momento de tú apagar la luz. Entonces, por definición del bien, el mal está creado. Pero todo fue creación ¿de quién? Dios lo creó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué existe el mal? Entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué existe el mal? Porque el bien existe. Por eso existe el mal, porque el bien existe. Y para poder existir el bien, tiene que haber una definición del mal. ¿Sí? Ahora, esas dos entidades están dentro de nosotros. El bien y el mal están dentro de cada uno de nosotros. Y es a través, porque si no fuera así, nosotros no teníamos las decisiones morales para tomar, ¿sí? No había manera de decidir. Esas son dos cosas para que nosotros podamos decidir. Cuando Dios creó al hombre, le dio libre albedrío. ¿Para qué? Para que él pueda decidir. Nos permite tomar decisiones. Adán y Eva tuvieron el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos solo tenían una instrucción. La única instrucción que ellos tenían es, no comas de ese árbol.
Listo, pero ellos tenían una decisión moral que tomar, que lo hacemos o no lo hacemos, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en leyes, mandamientos que Dios hizo, Dios solo les dio un mandamiento, solamente les dijo, de ese fruto, de ese árbol no coman, así, ese fue el mandamiento, ¿cierto? Más tarde, mucho más tarde, para los hebreos, la instrucción que les da es la Torá. ¿Para qué les da la Torá? Para que ellos puedan tomar decisiones morales. Antes ellos no tenían, y eso creo que Pablo habla de eso dice, mientras no existe la ley, no hay pecado, ¿sí? Mientras yo no me digan que tengo que tomar decisiones, no hay pecado en mí, porque yo no sé no me han dicho qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando yo tomo una decisión moral de escoger, entonces ya estoy o pecando o estoy siendo obediente. La Torá tiene el mismo efecto en nosotros y en los seres humanos, en el pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué Dios le dio sus mandamientos? Ellos venían del de Egipto, ¿sí? Ellos tenían muchas ideas de muchas cosas que ellos podían hacer o no hacer. Pero cuando Dios empezó a darles la Torá, era para que, bueno, o me obedeces o me desobedeces, o sigues el bien o sigues el mal. Pero yo te doy la libertad, el libre albedrío para que tú lo hagas. Vamos a volver a Génesis, estábamos en Génesis 12, ¿cierto? Ven, Génesis 6, 12. 6, 9, dije 6, 12. Y dice, vamos a 13, dice, y le dijo Dios a Noa, en Génesis 6, 13 dice, para mí ha llegado el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿A causa de quiénes? Del hombre. Del hombre. ¿Quién fue el culpable? El hombre, ¿cierto? Dice, en ningún momento Dios culpa a Satanás. ¿Pueden ver eso? Y yo voy a... ¿Dónde está ese? ¿En qué? Génesis 6, 13. Okay. Génesis 6, 13 dice, y le dijo Dios a Noé, para mí ha llegado el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que destruiré la tierra. ¿Por qué él va a destruir la tierra? Por la corrupción. A causa de la violencia y la corrupción de ¿quiénes? Del hombre. Del hombre. Mire que en ningún momento, y yo quiero hacer mucho énfasis en esto porque esto es una cosa que nosotros nos tenemos que quitar de la cabeza, de que el diablo es el culpable, el diablo es el culpable. No, Dios no culpa a Satanás y nosotros vamos a través de toda la palabra, vamos a ir a través, en ningún momento él culpa a Satanás de lo que pasa y de lo que pasa alrededor de nosotros. Él no culpa a Satanás, él culpa al ser humano. Dios, porque la maldad del hombre, él culpó al hombre y a toda criatura viviente. La inclinación que nosotros tenemos una inclinación hacia el mal, pero también es el Espíritu Santo, es gracias al Espíritu Santo que nosotros tenemos, que nos dirige a cómo usar el bien. Entonces, nuestras intenciones van a ser más puras. Porque si los seres humanos tendemos a convertir el bien en mal. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? Cuando nosotros usamos nuestras intenciones en una manera que no es la voluntad de Dios. Y todo lo que no es la voluntad de Dios es definido como maldad. Póngame cuidado. Dios mira el corazón de la gente. Dios mira la intención de por qué tú haces lo que haces. Ahora, nosotros muchas veces vemos, por ejemplo, Estados Unidos siempre ha sido un país que se ha destacado por ser muy generoso. En Estados Unidos la gente va de aquí va a otros países a evangelizar,
ayudar, a dar ayuda humanitaria, ¿cierto? Nosotros diríamos, bueno, es un país bueno porque nosotros vemos lo bueno. Oh, eso está muy bien. Mire cómo ayuda. Dios mira la intención del corazón, la intención de lo que se está haciendo. ¿Por qué estamos yendo? ¿Por qué este país va a ayudar a otros países? ¿Por qué Estados Unidos va a ayudar a Colombia? Muchas veces la intención es, yo les presto, yo les doy para luego poderlos someter. Entonces, parece buena la intención, ¿cierto? Pero realmente no lo es. Realmente es, oh sí, yo les voy a ayudar, pero la intención es someterlos, ¿sí? Lo mismo pasa, y yo les daba un ejemplo parecido en las iglesias. Muchas veces uno, voy a dar la ofrenda o voy a dar a los pastores, y uno va y le traigo este dinero, pastor, le traigo $1,000, le voy a dar $1,000 de ofrenda, pastor. Todos van a ver eso. ¡Wow! ¡Qué generoso!, ¿cierto? Ay, sí, y mucho. Y mucho, pues mire todo el dinero que está dando. Bueno, pero ¿cuál fue la intención de esa persona al darlo? Eso es lo que Dios mira. Dios mira, ok, la intención de la persona fue porque está esperando que el pastor le dio una posición en la iglesia y por eso estamos dando. ¿Ves? Él mira es la intención de nuestro corazón, porque ahí es donde nosotros, porque es todo lo que no es la voluntad de Dios es definido como maldad. Póngame cuidado a eso. Todo lo que no es la voluntad de Dios es definido como maldad. Piensen en eso. Nosotros hacemos la voluntad de Dios. Nosotros realmente caminamos en la voluntad de Dios todos los días. No siempre. No siempre. Ahora, mire que por eso es que los judíos, en todas las fiestas que se hacen, en las fiestas judías, por ejemplo, Yom Kippur, en todas las fiestas que se hacen, ellos lo que tratan de hacer es corregir algo, buscar corregir algo que pudieron haber hecho durante ese año, durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hacemos cosas ignorantemente, ¿cierto? Hacemos maldad ignorantemente. ¿Por qué hacemos maldad? Porque no conocemos la voluntad de Dios, entonces estamos haciendo lo que nos dé la gana. Y al hacer lo que nos da la gana, estamos haciendo maldad. Aunque nosotros a veces pensamos que estamos haciendo el bien. Después, o sea, muchas veces sin intención. No, sin intención, pero lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, pero estamos haciendo la maldad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se define, es definido. Entonces, si nos ponemos a ver eso, el mal está en nosotros, como el bien está en nosotros. ¿Quiénes hacemos el bien? ¿Quiénes hacemos el mal? Nosotros mismos, ¿cierto? Y a veces hacemos el mal sin ser conscientes, a veces lo hacemos con intención. Entonces, pero en ningún momento Satanás o el diablo ha sido el culpable de esto. Es nuestra propia inclinación la que genera mis decisiones y lo que yo hago. Ahora, entonces, la pregunta sería, bueno, pues entonces, ¿cuál es el papel de Satanás en todo esto? Porque nosotros tenemos la tendencia de culparlo a él. ¿Qué es lo que dicen las escrituras de él? Dice que voy a ir a través de algunos versículos en los que se habla de Satanás. Dice que en Ezequiel 28:12 dice que él comenzó como un ser celestial, ¿cierto? Él no era un ángel, era un querubín. Querubín es una persona de mucho más alto rango que un ángel. Y el querubín está a cargo de un grupo de ángeles. Por lo tanto, él tenía en su lugar, tenía autoridad sobre un grupo grande de ángeles. Él era un querubín, no un ángel simplemente. Pero luego dice que en Apocalipsis 12:7
que dice que Satanás peleó contra Dios, él peleó contra el arcángel Miguel y fue echado a tierra. Ahora, escuchen, él peleó contra el ángel, Dios lo echó de allá con varios de con los ángeles que lo siguieron, y él peleó contra el arcángel Miguel y él perdió, ¿sí? Él perdió la pelea, entonces, perdió y fue echado, ¿cierto? Así que Satanás no es tan fuerte como Dios, no es tan fuerte como Dios, ¿ves? Porque nosotros a veces ponemos a Satanás y a Dios a la par, ¿sí? Oh, esto lo hizo Satanás, esto lo hizo Dios. No, 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 no. Todo fue creado por Dios. Satanás fue creado por Dios y Dios lo echó y el arcángel Miguel lo venció. Por lo tanto, ni siquiera es tan fuerte como otro querubín, ¿sí? Ni siquiera. Nosotros lo sobreestimamos demasiado porque le echamos a él la culpa de muchas cosas que pasan cuando él no tiene nada que ver y cuando tampoco tiene la autoridad que nosotros le estamos dando. En Apocalipsis 9 dice que Satanás es el engañador. Aún así está bajo el control de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? El propósito realmente de él es engañar y tentar a las personas a hacer el mal. Escuche, engañar y tentarnos a hacer el mal. Pero el mal, ¿dónde está ya? Alrededor de nosotros, en el mundo. Nosotros. ¿El mal dónde está ya? El mal ya está en nosotros, ¿cierto? Él lo único que hace es influenciarte para que tú te dejes guiar por la inclinación del mal que está en ti. Satanás es un espíritu profano, es opuesto al Espíritu Santo. Entonces nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo y tenemos que Satanás está rondando, ¿cierto? Satanás realmente es un título. Satanás es la palabra hebrea para adversario. Realmente la palabra correcta que nosotros debiéramos usar para referirnos a él debería ser el oponente. ¿Sí? Eso ¿El es lo qué? que así nosotros, el oponente. The opponent. Te oponen, sí, porque él es el que se opone a que realmente el propósito de él es oponerse a que nuestro propósito en esta vida se cumpla. Mire, cuando usted tiene cualquier situación económica, cualquier situación de enfermedad, cualquier situación difícil por la que nosotros pasamos, el oponente lo único que está haciendo, porque así es que debemos llamarlo, ¿sí? El oponente lo único que está haciendo es influenciarte. Si tú tienes debilidad en las enfermedades, si tú eres propenso a enfermarse, si tú tienes debilidades en las enfermedades, él lo que va a hacer es influenciarte, hacerte sentir un poco mal para que tú digas, ay, sí me siento mal. ¿Para qué? Para que tu propósito no se cumpla. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú te sientes mal, no vas a ir a la reunión que tienes que ir, no vas a ir a lo que tienes y quieres hacer. ¿Qué es lo que él va a hacer? Él te va a influenciar. Y en la medida en que él vea que tú te dejas influenciar, él va a seguir usando esa misma estrategia para que tú no logres hacer lo que tú tienes que hacer. O sea, no mostrar nuestras debilidades, porque lo pone... No, él sabe nuestras debilidades, pero si nos dejamos llevar por nuestras debilidades, él lo único que va a hacer es influenciarte para que tú no puedas lograr lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, si tú tienes una actividad importante en la iglesia, o tú quieres ir a la iglesia, tú quieres alabar, tú dices, yo hoy voy a ir a la iglesia porque hoy es un día especial para alabarlo y todo eso. Si él sabe que tus hijos, que tú te dejas influenciar por tus hijos, entonces uno de tus hijos va a empezar a sentirse mal. Él va a influenciar en tus hijos. ¿Para qué? Para que tus hijos se sientan, mami, me siento mal, no vayas a la iglesia, quédate conmigo. Tú te vas a dejar llevar, ¿sí? Entonces, si él sabe que tu debilidad son tus hijos,
Él va a estar influenciando en tus hijos para que tú no cumplas el propósito que tú tienes. Si él sabe que tu debilidad es en la enfermedad, él va a influenciarte. ¿Ves? Entonces, ¿quién debe tomar la decisión de no dejarse influenciar? Nosotros. Nosotros, ¿ves? Porque yo soy la que tengo dentro de mí el propósito de o hago el bien o hago el mal. Hago lo que yo sé que tengo en mi corazón que debo hacer o me dejo llevar por esta situación. Y sobre todo, por ejemplo, a nosotras, a las mamás o a las mujeres nos pasa mucho que muchas de estas circunstancias y situaciones que pasamos con la familia nos limitan. Nosotros decimos, no, me voy a quedar en casa, no me voy a quedar en casa, no me. Entonces, si tu propósito era ir a una entrevista de trabajo, donde ese es el trabajo que Dios tiene para ti, el oponente va a influenciar, te va a empezar a poner cosas a tu alrededor. ¿Para qué? Para que tú no cumplas el propósito. Algunas veces es simplemente, si a ti una lluvia te para ir a algún lugar, ahí va a estar la lluvia constantemente que te va a limitar a ir a donde tienes que ir. ¿Entiendes? Pero él lo único que hace es oponerse. Por eso debemos llamarlo el oponente. El oponente va a estar ahí para que tú no cumplas, ¿qué? El propósito. La enfermedad no es el propósito. Que tú te quedes en casa no es el propósito. Que no, el propósito es que tú no cumplas. El propósito de él es que tú no cumplas a lo que Dios te está mandando a hacer. Ese es el propósito de él. Entonces, esa es la función del oponente. ¿Ves? La función del oponente no es, que él nos puede influenciar con pensamientos, pero él no lee el pensamiento. Nosotros tenemos que dejar el hábito de culpar a Satanás o al oponente, porque así lo podemos llamar, por cada pensamiento malo que tenemos o por cualquier cosa mala que hacemos. El oponente no controla nuestros pensamientos. Nosotros tenemos libre albedrío y tenemos los medios para tener un entendimiento completo de lo que es el bien. Es nuestro libre albedrío. Ahora, nuestro libre albedrío y rehusarnos o ignorar, aprender las cosas de Dios hace que nosotros hagamos y nos inclinemos hacia el mal o hacia el bien. En nosotros en ocasiones escogemos el mal, pero lo declaramos como bien, porque nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto. ¿Cómo vamos a saber si estamos haciendo lo correcto? A medida que conozcamos más la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos más la voluntad de Dios? A medida que nosotros conozcamos más realmente quién es Dios. Para mí fue un abrir de ojos cuando yo aprendí que realmente el que habría creado, porque nosotros tenemos una idea de Dios que no es realmente la idea del Dios de la Biblia. Cuando yo aprendí de que, bueno, el mal realmente viene creado a través del Dios mismo. Para poder definir el bien, el mismo, es como consecuencia del bien. El mal fue creado. ¿Y quién fue el que creó todo eso? Dios lo creó, el Eterno lo creó. ¿Sí? Y a la vez reconocer que es la inclinación del mal que hay en mí la que determina las cosas que están pasando malas a mi alrededor, o lo que está pasando no es consecuencia del diablo. ¿Sí? Volvamos a Génesis. Estamos en Génesis 6, 9. Génesis 7 dice, Génesis 7. Y le dijo el Eterno a Noé, entra tú y toda la familia y toda tu familia al arca, porque solo a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Le dijo a Noé que entrara al arca, ¿cierto? Lo llama justo. A otra persona que él llama justo, estoy mirando Génesis 7, ¿cierto? Otra persona que él llama justo fue Abraham, ¿cierto? Lo llamó justo. En Génesis 15, 6 dice, y Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justo. ¿Sí? Creyó a Dios. Dice, Abraham creyó a Dios.
No dice que Abraham creyó en Dios, no. Él creyó a Dios, es decir, no creyó en Dios porque aún Satanás cree en Dios, aún el oponente cree en Dios, sino que Abraham creyó a Dios, es decir, que él cuando Dios le hablaba o le dijo, él creyó y lo obedeció. Por eso lo llamó justo. Tampoco dijo que Abraham era perfecto, ¿cierto? De hecho, sabemos que Abraham no fue perfecto, pero Abraham, como le creyó a Dios, lo consideró como justo. Lo mismo que hizo con Noah. Noah lo consideró justo, ¿cierto? Porque dice, solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Solo una persona en esa generación él vio justo. Abraham y Noah pusieron su confianza en Dios y esa es la razón por qué él los designó justos. Y eso es exactamente lo que sucede con nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Yeshua. La palabra, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Yeshua, Él nos llama justos. Ahora, no somos justos porque nosotros hayamos hecho algo especial, ¿cierto? Somos justos porque hubo un momento en nuestras vidas que nosotros dijimos, yo no puedo más con mi vida, yo te la entrego a ti, haz lo que tú quieras. Nosotros decidimos confiar, creer en Él. Entonces, eso es lo que hace que nosotros seamos justos, pero nosotros no hemos hecho nada para ganar esa justificación, ¿cierto? Lo único que hicimos fue creer. Como él dice, creyó a Dios y eso es lo que lo justifica y es lo mismo que nosotros. Ahora, hay otra cosa que aquí la palabra que usamos para esto, para esta confianza, para esto que Dios hace con nosotros, llamarnos justos, Él nos llama justos simplemente porque Él así lo decidió, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros hemos llamado gracia, ¿cierto? O en el caminar cristiano decíamos, es la gracia de Dios sobre nosotros, ¿cierto? Porque la gracia es recibir un favor inmerecido. Entonces, Noah, Abraham y nosotros no nos ganamos esa justificación. Lo que recibimos fue por gracia divina, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes recibieron esa gracia divina? Noah. ¿Quiénes recibieron esa gracia divina? Abraham, ¿cierto? ¿Cierto? Y ellos son en el Antiguo Testamento, ¿cierto que sí? Ahora, ¿por qué le hago este énfasis? Es otra doctrina errónea que nosotros hemos aprendido. Hemos aprendido que muchas veces nos han enseñado que la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, una de esas diferencias es que para ser justos en el Nuevo Testamento se recibe como regalo. La gracia, como regalo recibimos la salvación, ¿cierto? Eso nos lo han enseñado en el Nuevo Testamento. No, que una de las grandes diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que nosotros ahora recibimos la salvación por gracia. Y aquí acabamos de ver que Noah, Abraham y otras personas reciben la salvación por gracia también. Porque ¿qué es la salvación? La conexión directa con Dios, ¿cierto? Podemos tener esa conexión con Él. No hay nada que interfiera. Ahora, aquí vemos que en el Antiguo Testamento también ellos recibieron por gracia. Recibieron por gracia la salvación. ¿Quiénes? Noah, Abraham, ¿sí? Ahora, los hebreos son obsesionados en hacer, porque nosotros decimos, no, pero es que ellos son muy de hacer, ¿cierto? Los hebreos, el pueblo judío, porque ellos son obsesionados en hacer más por obediencia, porque ellos quieren obedecer a Dios debido a la gratitud por haber sido escogidos. A nosotros nos enseñaron, o los que venimos del cristianismo, ¿cierto? A nosotros nos enseñaron
algo así como que se debe escoger entre la ley y la gracia. ¿Sí? A nosotros nos dicen, o lo dicen mucho, no, tú no puedes ir a estudiar la Torá porque eso es la ley. O escoges la ley o escoges la gracia. Eso nos lo han puesto nosotros, ¿cierto? Si tú te vas a la Torá, eso es ley. Y nosotros estamos ahora bajo la gracia. Pero nunca, oiga, nunca Dios puso esa alternativa en la Biblia. No hay ningún lugar en la Biblia donde Dios haya puesto esa alternativa al ser humano. Y es más, como podemos ver, la gracia está desde un principio. Esa dinámica, la doctrina, eso es una doctrina hecha por el hombre. De hecho, la primera vez que aparece la palabra gracia desde el hebreo, no fue en el Nuevo Testamento. La palabra gracia aparece en Génesis 6:8. Voy a leerles Génesis 6:8. Dice, pero Noa halló favor a los ojos del Eterno. Es decir, Noa halló gracia, porque en hebreo esa es la palabra que se da. Es Noa halló gracia. La salvación de Noa fue por gracia. Lo mismo que es nuestra salvación. La salvación de Abraham fue por gracia, lo mismo que fue nuestra salvación. Así que nosotros debemos eliminar eso de que hay que escoger entre la ley y la gracia. Esa decisión nunca fue puesta delante de nosotros por el Eterno. Nunca el Eterno puso que escogiéramos entre la ley, como dice en la Torá, entre la ley y la gracia. Porque esa es la razón, escuchen, esa es la razón porque la mayoría de la gente no lee el Antiguo Testamento. Esa es la razón porque la mayoría de la gente dice, no vayan allá. No, ustedes no tienen que hacer lo que ahí dice. No, porque ellos dicen, no, porque es que si tú te vas allá, estás escogiendo la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No, la gracia ha estado siempre, desde Noa. Desde Abraham ha estado la gracia. La ley, digamos, hablando de la Torá como si porque dicen que es la ley, ¿cierto? Porque realmente la Torá es la instrucción. Pero si dijéramos la ley nunca fue un documento de salvación, nunca. Los hebreos todos fueron salvos por gracia, porque Dios los escogió, fue su decisión de escogerlos, ¿sí? Entonces, la ley nunca fue un documento para la salvación. Desde el comienzo de la Biblia, desde Génesis, y mire que empieza en Génesis 6:8, Noa fue salvo por gracia. El único camino, gracia, hasta Apocalipsis, la gracia ha sido el único camino para tener una relación correcta con el Eterno. Es la gracia la que a nosotros nos permite tener conexión con Él. Y eso está desde el principio hasta el final. Y la Torá o la ley no tiene nada que ver con la salvación. Eso es otra cosa. La Torá no tiene nada que ver con la salvación. Ahora, si volvemos a Génesis 7, quedábamos en que el Eterno le dijo a Noa, entra tú y toda tu familia al arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El Eterno le dice a Noa que entre, ¿cierto? Pensemos en eso. Piensa en la situación de Noa. Noa, Dios le dijo, Noa, solo a ti he visto justo. La maldad del hombre es inmensa. Pensemos como si fuéramos nosotros, ¿cierto? Diana, solo a ti te he encontrado justa. Diana, yo te voy a pedir, voy a destruir todo Estados Unidos, pero yo te voy a pedir a ti que el jueves a las 5 de la tarde entres en un avión y te vayas. Porque todo Estados Unidos va a ser destruido, ¿cierto? Eso fue lo que pasó con Noa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Dios está dándole salvación ¿a quién?
a Dayana, Noah. ¿cierto? Ah. ¿Sí? Dios escogió a Dayana y le está dando salvación. Ok, Dios le dice a Dayana, Dayana, tú vete porque te he visto justa, quiero que te vayas de aquí. El jueves a las 5 de la tarde debes estar en el aeropuerto para que te vayas de este país. Ok. Dios le ofreció a Dayana la salvación, ¿cierto? Ok. ¿Qué tiene que hacer Dayana? Obedecer. Sí, ¿qué haría usted? Y tener Comprar el vuelo. ¿Qué haría? Sí. ¿Qué haría Dayana? Pues lo tenía que hacer obediencia, él tenía que creerlo, ¿verdad? Lo Por que me eso, está ¿cómo muestras tú que le crees? ¿Qué harías? En ese ejemplo específico, el jueves a las 5 de la tarde, agarra el avión y te vas. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues yo tengo que ir y entrar. Obedecer. Ajá. Obedecer. Tú lo que Ok. tienes que hacer es, ok, tú, entonces, como tú le creíste, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que les quiero ilustrar? Que Dios en la salvación, ¿sí? En la salvación, nosotros tenemos una parte que hacer, ¿sí? ¿Cuál es la parte? Es como una interacción entre Dios y el hombre. Dios nos ofrece ¿qué? La salvación, ¿sí? Dios te ofrece la salvación, pero tú tienes que hacer algo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Noah? Noah entró al arca. Dayana, ¿qué tiene que hacer? Dayana tiene que, ok, primero quiere decir que Dayana le creyó, ¿cierto? Porque dice que Noah entró. ¿Qué quiere decir? Que Noah le creyó. Entonces voy a entrar. Cuando entró, no, de hecho, Dios le ofreció la salvación a Noah y a su familia, ¿sí? Él tenía que seguir todo lo establecido por Dios para él. Entonces, le dijo, entra, ¿sí? El papel de Dios aquí en la salvación es proveer la salvación y el papel de la humanidad es aceptarla por medio de una decisión moral de nosotros. Dayana tiene que decir, ok, Dayana debe pensar, ok, ¿le creo? Pero todo se ve normal, ¿cierto? Es lo mismo que le pasó a Noah. Ok, pero todo se ve normal. Yo no veo que haya nada raro. Aquí no dice que vaya a haber un huracán, no dice que vaya a haber un temblor. No, todo se ve normal. Primero, Dayana tuvo que haber decidido creer, ¿cierto? Su decisión moral fue, wow, él dice eso, yo le voy a creer. Entonces, no es su libre albedrío, pero aún cuando la salvación es por gracia, porque es por gracia, hay una obligación entre nosotros hacia Dios que es nuestra obediencia. ¿Qué pasó? Entonces, al entrar primero, él tuvo fe, ¿cierto? Él tuvo fe y actuó. Primero, ¿fe de qué? ¿Qué tuvo que haber creído a Noah? Tuvo que haber creído, primero, que verdad Dios iba a destruir el mundo, ¿cierto que sí? ¿Cierto? Al entrar, ¿el que creyó? Dios le dijo, voy a destruir el mundo, solo a ti te voy a salvar. Ve. Entonces, primero él creyó que Dios iba a destruir el mundo, que el único medio de escape era el arca, ¿cierto? Por eso se montó ahí. Que el Eterno, que el único medio de escape lo creó, ¿quién? Dios, ¿cierto? ¿Quién creó el único medio de escape? Dios, porque Dios le dijo a Noah, haz el arca, haz esto y esto para poderte ir, ¿cierto? Entonces, el único medio de escape lo creó ¿quién? Dios. Dios. Dios es el único medio disponible de escape para la salvación. Noah debe actuar para que su salvación pueda suceder.
¿Sí ven eso? Entonces, lo que Noa hizo es un ejemplo de lo que nosotros como creyentes debemos hacer. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Ok, Diana, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Dios le dijo, a ti te voy a salvar. Vete y estés en el aeropuerto a las 5 de la tarde el jueves. Diana tiene que creer primero, ok, que Dios sí va a destruir a todos los demás. Piensa en eso. Y que el único medio de escape va a ser ese avión a las 5 de la tarde en el aeropuerto. Entonces, ella tiene que actuar y que ese es el único medio de escape, no hay otro. Ella no se va a poner a decirle, pero Dios, ¿puedo irme mejor el viernes? Porque tengo cosas que arreglar. Dios, ¿por qué no? Mejor me voy en barco. No, ese es el único medio de escape, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en nuestra salvación, nosotros tenemos una parte que hacer. Es un trabajo cooperativo con Dios. Dios que nos provee, Él nos provee la salvación, ok. Él nos provee la salvación. Pero yo tengo que tomar la decisión de creerle, de reconocer que Él es el único que va a proveer un medio de escape, ¿cierto? ¿Sí? Y actuar para que esa salvación suceda. Noa, ¿qué hizo? No entró, ¿sí? Él le creyó todo eso a Dios. Tenía fe, actuó y entró. Ok, y mire lo que dice. Y esto me pareció tan tremendo, dice. Ahí en Génesis 7, 16, dice. Y una vez que entraron todos, machos y hembras, como lo había ordenado Dios, el Eterno cerró el arca. Cerró. Ah, sí. Wow. Él. El Eterno. ¿Quién cerró el arca? Dios. Dios. Ok, si Diana se sube al avión y ¡pum! Dios lo cierra. ¿Qué pasó con todos los demás? Se muere. ¿Qué pasó con todos los demás? ¿Se qué? No se quedaron. Se murieron, se quedaron quedaron. y se Murieron. Ok, ¿quién fue el que hizo eso? Piense, ¿quién fue el que hizo eso? Dios. Dios. Wow. Cuando Dios cerró, en ese momento, el destino de la humanidad se cerró. Todos los demás, ¿qué pasó? Murieron, ¿cierto? Todos los demás murieron. Solo la familia de Noa. ¿Quién hizo eso? Dios. No fue Satanás. ¿Cierto? Fue Dios el que se encargó. ¿Por qué lo hizo? Porque la maldad de la humanidad se había multiplicado. Y déjeme decirle, estamos en tiempos similares. Por eso yo cuando estuvimos hablando sobre el virus en la reunión que tuvimos donde Diana, yo les decía, esto no lo envió el diablo. Esto no lo envió el diablo. La maldad de nosotros se está multiplicando. Y cuando digo nosotros me refiero a la humanidad en general. La maldad de nosotros se ha multiplicado tanto que Dios está tomando medidas. Porque si seguimos así, no va a haber un justo, no va a haber una persona justa. Si seguimos así, no va a haber una persona justa. Y él o sea, si lo está haciendo es porque de alguna manera quiere salvar a la humanidad. ¿Sí? Ahora, Noa, tenemos que tener en cuenta, ahora, Dios obra por patrones. Los patrones de Dios nunca cambian. Si queremos tener una manera más satisfactoria de entender la Torá y la Biblia entera,
Debemos dejarnos de preguntarnos por qué Dios hizo esto, por qué Dios hizo aquello, por qué. La pregunta realmente que nosotros debemos hacer, empezar a buscar patrones. Escuchen. ¿Qué son patrones? Patterns. Oh, patterns. Okay. Patterns. Ajá. Realmente la manera, escuchen, yo les decía la vez pasada, la manera en que nosotros pensamos no es la misma manera en que los hebreos piensan. Nosotros tenemos una mentalidad lógica, racional. La mentalidad de los hebreos, cuando ellos piensan de Dios, ellos no piensan como nosotros que se están preguntando, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo eso? Ellos no piensan de esa manera. Ellos ven los patrones de Dios en la Biblia. Los patrones, cómo Dios ha hecho cosas, y en la Torá uno puede ver los patrones de Dios, cómo Él hace, y eso es lo que me va a ayudar a mí a entender, a conocer a Dios y a entender realmente la palabra. Por eso es que nosotros entramos a tanta doctrina que no es bíblica, porque nosotros tratamos de entenderla con nuestro pensamiento lógico racional. Cuando la palabra no fue escrita desde la perspectiva lógica racional que nosotros tenemos, fue escrita desde la perspectiva del pensamiento hebreo. Y ellos tienen un pensamiento cíclico. Ellos miran patrones, y a través de los patrones se dan cuenta de lo que puede pasar después. ¿Sí? En Génesis 8, por ejemplo, mire que el diluvio que destruyó, porque el diluvio ¿qué hizo? El diluvio destruyó la tierra, ¿cierto? Pero también purificó y abrió camino para lo nuevo. ¿Sí o no? Porque trajo regeneración, trajo vida, empezaron una nueva población. Noah con su nueva familia trajo una nueva generación, ¿cierto que sí? Sí. Y mire, trajo una nueva generación. Entonces, nosotros, cuando pensemos en lo que está pasando, que yo le dije, lo que está pasando ahora es algo parecido con lo que pasó en la época de Noah, pero piense también lo que pasó después. Dios escogió una persona justa, destruyó a los otros, ¿cierto? Para regenerar a la humanidad, para darle otra oportunidad. De hecho, él le dice a Noah que nunca más va a volver a destruir al mundo con una inundación, ¿cierto? ¿Es? Lo que fue el diluvio, que fue algo malo, ¿cierto? Que nosotros lo veríamos, wow, toda la gente que mataron, ¿cierto? Pues toda la humanidad. Pero mire que purificó, limpió y empezó algo nuevo. Porque realmente es necesaria. Y ahí viene la ley de cómo Dios hizo la vida, cómo Dios hizo el universo. Tiene que haber una destrucción para que haya una restauración, ¿cierto? Cuando tú quieres renovar la casa, nosotros estuvimos renovando la casa hace un tiempo, eso era un desorden por todos lados, ¿cierto? Tuvimos que destruir, quitar cosas para poder traer renovación. Eso mismo pasa aquí. Y esa es la manera en que Dios está obrando, ¿sí? Cuando Noah honró a Dios, cuando él, después de que llegó y se posesionó, él le hizo un altar a Dios en Génesis 8:21. Sí, creo que en Génesis, pero él no le hizo un altar a Dios y eso agradó mucho a Dios. En Génesis 8:21 dice, y el Eterno, tras haber aspirado, antes dice, y Noah erigió un altar al Eterno, ¿cierto? Y de todo animal puro y de toda ave pura brindó holocausto al altar. Y el Eterno, tras haber aspirado con satisfacción el aroma del holocausto, dijo en su corazón, oiga lo que el Eterno dijo en su corazón, no volveré a maldecir más a la tierra por culpa del hombre, aunque los pensamientos del hombre son malos desde su mocedad. Escucha lo que dice.
¿Sí leen? Ujú. Aunque los pensamientos del hombre son malos desde la mocedad. Es decir, desde la niñez los pensamientos del ser humano son malos. Porque nuestra tendencia es a la maldad, aunque está la decisión adentro. Por eso necesitamos de Dios para corregir esa tendencia y que podamos ser cada vez más tendientes al bien y no al mal. Dice que desde la niñez tenemos la maldad dentro de nosotros. Otra vez, ¿dónde Dios le echa la culpa al oponente? En ningún lado. En ningún lado. Nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables. Satanás es real, obviamente, y seduce al hombre a hacer el mal. Pero Satanás no creó el mal. Él fue creado por Dios. Y él tomó la decisión de fallarle a Dios. Se dejó seducir por la inclinación al mal. Él lo que hace es seducirnos a nosotros, ¿cierto? Él no es responsable de lo que a nosotros nos pasa. Por eso nosotros tenemos que empezar a ser responsables de lo que nos pasa. Luz, ¿y por qué Cristo dijo que debemos de ser como los niños para tener fe? Es porque Porque aquí es como, aquí está diciendo Dios que los niños son malos, pero Jesucristo dijo que teníamos que ser como los niños. Ajá. Mire, recuerda que la vez pasada hablé de que el primer pecado que entró a la humanidad fue la malicia. La malicia, ok. La malicia, ok. El primer pecado que entró a la humanidad fue la malicia. Cuando Adán y Eva, que estaban desnudos, no había malicia. Ellos andaban desnudos para allá y para acá sin ningún mal pensamiento. Cuando comieron del árbol del bien y del mal, ellos escucharon a Dios, ¿cierto? Y ellos se taparon con hojas de higuera, ¿sí? ¿Por qué se taparon? Porque se avergonzaron. Sí, la malicia ya entró. Es decir que un pensamiento malo ya entró a ellos. No está bien que me vea desnudo. Empezaron a pensar que la desnudez era mala, ¿cierto? Entonces ahí entró la malicia. Bueno, Jesús dice que debemos ser como niños. Póngame cuidado. Porque en el momento en que tú recibes la salvación, esa malicia se debe ir de ti. Ahí es donde nosotros debemos ser, ahí es donde nosotros somos como niños, ¿sí? Porque nuestra malicia se va. No tenemos malicia, o sea, un niño es muy inocente. Ajá, no tenemos, pero mire, dice, aún en la niñez, ¿sí? Los niños pequeños no tienen malicia, ¿sí? De hecho, ellos, si tú les dices, si tú vas a dejar a tu hijo y tú le dices, mi amor, ven, hijo mío, yo te voy a llevar donde la tía y te vas a quedar unos días. Ellos te creen, ¿cierto? Él no tiene malicia de pensamiento. Uy, mi mamá me va a dejar. No, ellos no tienen la malicia, ¿cierto? De chiquitos. Pero hay cierta edad en el ser humano donde empieza el conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que está hablando aquí en esto, entonces. Sí. Para los niños, desde la perspectiva hebrea espiritualmente, un hombre, empieza el conocimiento del bien y del mal a los 13 años. Okay. Y en una mujer y en una niña a los 12, porque dice que las niñas maduran más rápido que los hombres. Entonces, después de esa edad, a los 13 años, ya hay conocimiento del bien y del mal en los niños. Y a la edad de los 12 años ya hay un conocimiento del bien y del mal en las niñas.
So that's what it means. Como aquí dice desde niñez, childhood. Desde su niñez, sí. Ah, okay. So Pero de cuando los 3. Ajá. Pero cuando Jesús dice que debemos ser como niños, es porque dice, debemos ser como esos niños que todavía no conocen el bien y el mal, que tienen la inocencia, que tienen esa, no tienen esa malicia. Eso es lo que nosotros tenemos que sacar de nosotros. De hecho, eso es una evidencia de tu verdadera salvación. Si tú realmente estás salvo, esa malicia, ese pensar doblemente o decir y realmente en tu corazón tener otra intención, no debe existir ya en ti. ¿Ves? Ajá. Ahora, mire que dijimos varias cosas, vaya para resumir y cerrar por si quieren preguntar. Mire que dijimos varias cosas. Primero, realmente Dios creó el mal y creó el bien, pero el mal fue creado como para poder definirse el bien. Para poder crear el bien, tuvo que existir el mal. Y todo eso lo creó Dios. Dios no tomó y armó el mal, no. Como Él creó el bien, la definición de mal se engendró, ¿cierto? Ahora, el responsable, nosotros somos creados en nuestro interior, con el bien y el mal, y nosotros tenemos para poder tener decisiones morales, ¿cierto? Para yo poder tomar decisiones y que no sea como un robot, o sea, yo puedo decidir entre el bien y el mal. La maldad está en nosotros lo mismo que el bien, y es a través de Yeshua que nosotros podemos tener el Espíritu de Dios, que podemos ser cada vez más guiados por el bien. A medida que nos dejemos más, a medida que nos conozcamos más a Dios, que nos dejemos guiar más por el Espíritu de Dios, nuestra tendencia al bien va a ser más que nuestra tendencia al mal, ¿cierto? Pero las dos tendencias están en mí. Por eso es erróneo yo decir que me volví creyente, ¿sí? Y ya soy libre de todo, ya el pecado no reina en mí. No debe reinar en mí, ¿cierto? No debe reinar en mí, pero aún todavía hay una decisión en mí. Por eso es que hay tanto cristiano con problemas, digamos que deja a la esposa y se va con otro, y son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos toman la decisión, no fue el diablo. Si un hombre se va con otra mujer, no es porque la mujer le hizo brujería. ¿Sí? Si un hombre va y se pone a ver pornografía y es creyente, no es porque el diablo lo tentó. Es porque la inclinación del mal que está en nosotros nos dejamos guiar, el ambiente nos influencia y nosotros nos dejamos guiar por esa inclinación al mal. ¿Sí? Entonces, el oponente, otra cosa que hemos aprendido, el oponente no es responsable de lo que está pasando y nos pasa a nosotros. El oponente solo viene a influenciarnos y depende de nosotros dejarnos influenciar o no, ¿sí? Entonces, él no tiene la autoridad, por eso nosotros debemos dejar de echarle la culpa al diablo. Cuando yo no era creyente, le echaba la culpa a otra persona, le echaba la culpa a las circunstancias, le echaba la culpa. Cuando me volví creyente, le echaba la culpa a Satanás, el diablo, es porque el diablo hizo eso. No. Ahora yo sé que el diablo no tiene nada que ver, que es una decisión de nosotros, ¿cierto? Otra cosa que aprendimos, la gracia es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento y que nunca Dios nos puso esa opción de escoger entre la ley o la Torá y la gracia, que realmente la Torá es la instrucción. Nunca Dios nos dijo, nunca está en la palabra de que o escoges la gracia o escoges la Torá. No, porque la Torá nunca fue creado para la salvación. La salvación es por gracia. Y Noah, Abraham y muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento y muchos de nosotros ya ahora tenemos esa salvación por gracia. Y la ley
la Torah realmente es para que nosotros a través de la obediencia podamos tener esa relación con Él y poder ser prosperados o tener esa, vivir aquí de una mejor manera. Por eso, básicamente por eso nosotros estamos aprendiendo la Torah desde la perspectiva hebrea. Nosotros estamos aprendiendo la palabra desde la perspectiva hebrea. Porque es que a medida que nosotros estudiamos desde la perspectiva hebrea, que nosotros nos vamos a dar cuenta de realmente el carácter de Dios, vamos a conocer realmente quién es Dios. Nosotros realmente vamos a ver que a través de la obediencia entonces va a llegar la sanidad, es a través de la obediencia. Y otra cosa, que es a través de observar patrones en cómo Dios actúa, que nosotros vamos a conocerlo. Cuando nosotros busquemos de Dios, cuando queramos conocer a Dios, no vamos a decir, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios? No, es ¿cuándo Dios hizo esto otra vez? ¿Cómo Dios hizo esto anteriormente? ¿Qué Dios hizo parecido anteriormente? Para yo saber cómo Él va a actuar ahora. ¿Ves? ¿Qué me permite a mí entender la situación por la que estamos viviendo hoy en día? Entender la manera y los patrones en que Dios actuaba. Oh, no es el diablo el que está haciendo estas cosas, ¿sí? Porque es que Dios actúa así, así, así. Esto es obra de Dios. Y lo está haciendo para sanar la tierra. Lo está haciendo por misericordia, para salvarnos. Porque si seguimos en la maldad que estamos, nosotros mismos estamos destruyéndonos. Y entonces, Dios, ¿qué tiene que hacer? Intervenir. Okay, yo voy a intervenir porque si los dejo seguir así, la maldad los va a destruir a todos. Entonces, Él es el que está haciendo. Entonces, ahora, ¿quién está en control de todo en este momento? Es Dios. Dios está en control de todo lo que está pasando. Y lo podemos entender es a través de que vemos cómo Él estuvo en control. Cuando Él cerró la puerta del arca, Él mostró, es que aquí yo estoy en control. Y aquí yo voy a sanar la tierra. Porque solamente encontré un justo. Ese justo venga y vamos a ver qué hago. ¿Ves? Entonces, ok. Hasta aquí llega la clase. Me demoré hasta las 8:30 que entramos un poquito más. ¿Algún comentario vamos a hacer o? Luz, ¿vamos a estudiar también el Nuevo Testamento o nomás the Old Testament? Ok. Yo me voy a enfocar en la Torah, ¿sí? Yo quería que leyéramos. Porque como en la Nueva Testamento dice que pues que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Pero tú dices que el enemigo no está en control. No está en control. Pero pues, ¿cómo explicas esa escritura donde dice Jesucristo? Jesucristo dijo, el enemigo viene a matar, a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a dar vida en abundancia. Porque Él vino a influenciarnos a nosotros para poder hacer lo que ahí dice. Pero la autoridad, o sea, Él no tiene todo el poder, porque ese es el versículo que se usa para decir que entonces es el que tiene, Él es el que hace cosas aquí en la tierra. Él es el que, ¿sí? Sí. Pero mire que ya vimos que realmente Él es el oponente, o sea, cualquier cosa que Él pueda hacer, influenciarte a ti para que tú mueras, para que tú estés, para que sea robado, porque no debe, a un creyente realmente no deberían robarle, ¿cierto? A un creyente, ¿cierto? Realmente a nosotros no debería robarnos. ¿Por qué no roba? Porque nosotros tenemos cosas en nuestra vida que le ha dado autoridad. Es el permiso a través de lo que nosotros hacemos. Básicamente es, Él tiene un permiso por lo que nosotros nos dejamos influenciar. Y con Yeshua es la solución a que no tenga permiso para entrar a nosotros.
You see? Él tiene un permiso, él tiene un permiso. El permiso se lo doy yo cuando yo hago cosas incorrectas y no las corrijo. ¿Sí? Ahí es que él tiene esa autoridad. ¿Ves? Él vino a robar. Sí, a robarte porque tú tienes puertas abiertas. Él vino a matar. Él viene a matar porque nosotros tenemos puertas abiertas. Él vino a destruir y él nos puede destruir si nosotros tenemos puertas abiertas. Es de la única manera que él lo puede hacer, si nosotros tenemos puertas abiertas. Ahora, Yeshua dice, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y él mismo dice, Yeshua dice, yo soy la palabra, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a usar la palabra y vamos a usar el nombre de él, vamos a usar, ¿para qué? Para que eso que él podría hacer no lo haga. Básicamente, él tiene la autoridad porque nosotros se lo permitimos. ¿Sí ve eso? Él vino a eso, o sea, él tiene eso, robar, matar y destruir. Pero siempre y cuando, ¿qué? Cuando Cristo dice que Él nos ha dado toda autoridad, pero la autoridad es cuando nosotros sepamos la verdad. Ajá. Y como dices tú, poder saber quién es Dios y pues todo esto, ¿verdad? Sí, realmente es, como nosotros hay muchas cosas que hacemos que creemos que estamos haciendo bien, pero no son. Por eso es que Él viene e influencia en nuestras vidas. ¿Sí? Es por eso, porque nosotros tenemos muchas puertas abiertas. Aún siendo creyentes, nosotros tenemos puertas abiertas. Porque nosotros hacemos cosas, desafortunadamente, creemos que estamos haciendo bien porque nos han enseñado ciertas cosas, pero realmente nosotros nos hemos metido en mucha idolatría, nos hemos metido en mucho paganismo. Por ejemplo, mucha gente celebra las fiestas del Eterno, pero también celebra las fiestas paganas, digamos. Hay mucha gente que celebra el Halloween, ¿cierto? Celebra el Halloween y celebra el Shabbat. O celebra, ¿me entiendes? Está teniendo, entonces, son dos cosas opuestas y claro, eso le da autoridad al diablo para entrar a robar, a matar y a destruir. Pero ¿quién le está dando esa posibilidad, esa autoridad? Nosotros. Nosotros somos los que le damos eso. ¿Algo más? No, pues ahorita que usted nombra el Halloween, o sea, yo no es que lo celebre, yo lo hago es como por fiesta de mi hija y la saco por los dulces. A que recoja sus dulcecitos. Bueno, entonces, póngame cuidado, Yuri. ¿Qué es entonces? ¿Qué es celebrarlo? ¿Qué es celebrarlo? O sea, cuando se celebra el Halloween es como hacerle una o sea, no, ¿cómo se celebra Halloween? ¿Cómo se celebra Halloween? Disfrazándose. ¿Y qué más? Y no sé, pues, o sea, como haciendo triqui. Y decoraciones. Ajá, ¿y qué más? Y como una fiesta. Ajá. Es una fiesta. ¿Y en esa fiesta qué se hace? Dan muchos dulces. Se comen muchos dulces, se sale a la calle, ¿sí o no? Pero es como llamarlo, ¿no? Es como llamarlo, o sea, celebro, es como un cumpleaños. A mí me celebran el cumpleaños. Es Es celebrarle al oponente, ¿o qué? Al oponente ese día. O sea, celebrarlo, piensen eso. dándole la bienvenida. Piensen eso es celebrarlo. Pero eso es abriendo puertas, porque claro, como eso es dice abrir Luz, puertas.
Sí, Eso. porque no sabe, lo hacemos inocente, ¿verdad? Tú lo estás haciendo inocente. Sí, Porque estás diciendo, Exactamente. es para el dulce, pero esa es tentación que el enemigo trae, ¿verdad? Te tempta con los dulces. Mira, no es nada mal, es dulce. Es como el enemigo diciéndole a Eva, no es nada mal, te va a dar vida, o te va, pero es abriendo las puertas. Yo nunca dejé a mi hija celebrar Halloween, porque lo que representa atrás de eso, sabemos que es cosa del enemigo, ¿verdad? Es dándole a él gloria. Exacto. no, es lo que Dayana dijo, es abrir una puerta, ¿entiendes? Porque lo que vamos a aprender, ¿cierto? Y O vamos sea, a lo que es que dice Dayana, o sea, yo no lo hago o no lo he hecho pues con intención, porque no, es pues, o sea, ajá. o sea, es la manera que de pronto la niña se divierte con sus dulces y sale pues al triqui triqui, va pidiendo sus dulces y ya, y pues se los come durante ahí en adelante. Ujú. Pero mire, esos, Pero muchas iglesias Sofía tienen está escuchando, festivales. ¿cierto? Sofía está escuchando. Ya, Las iglesias tienen ¿La festivales. saco? sí, sí. Sofía, vaya por allá. Y también hay otras personas que ponen hasta calaveras y hacen Yuri. decoraciones. Vaya, amor, un momentico para allá. Mira, Eso Yuri. triste. Mira, Yuri. Nosotros, ahí es donde nosotros le abrimos puertas, como dijo Diana, nosotros le abrimos puertas al enemigo. ¿Por qué? Por ignorancia, porque pensamos que no, eso no es tan importante. Espiritualmente sí es importante, ¿sí? Porque espiritualmente el ambiente espiritualmente se está llenando de ese espíritu y yo estoy formando parte de eso. Ahora, ignorante, por ignorancia o por lo que sea. Pero es lo que usted acaba de decir, es un buen ejemplo porque nosotros, usted lo está haciendo ahorita con el Halloween, nosotros lo hemos hecho en otras cosas, ¿sí? Porque no le vemos nada de malo, porque eso no es nada de malo, nos divertimos un ratico, no importa. ¿Ves? Pensamos que no tiene importancia, pero en el área espiritual está afectando mi mundo espiritual. Le estoy diciendo al enemigo, por ignorancia, el enemigo dice, ok, ella abrió esta puerta, por ahí me le voy a meter. ¿Sí? Entonces, él tiene autoridad, entonces yo le di autoridad sin saberlo, de que entre enfermedades, de que venga a robar, a matar, a destruir. A la atmósfera, entrar a la atmósfera. Entra a nuestro ambiente, a nuestra atmósfera, porque el espíritu, eso está en el ambiente. Entonces, cuando yo participo, es más, mire, cuando usted va, póngame cuidado, digamos usted va, una amiga le dice, acompáñame a hacer una vuelta, tengo que hacer algo importante, usted se va con la amiga y la amiga resulta que iba a que le leyeran las cartas y usted se va y dice, no, espéreme aquí, ahí en la entradita, ¿cierto? Usted se sienta ahí a esperar y usted ¿qué está haciendo? No, es que me van a leer las cartas. Ay, chica, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Usted por qué va a eso? Bueno, no, pero usted quédese ahí, esperen. Usted se queda ahí esperando y la otra entra, usted ya fue influenciada pues, espiritualmente. Ya usted, sin saberlo, abrió una puerta que le va a acarrear después un problema espiritual a usted. Por eso cuando hay secciones de liberación, uno le pregunta a la gente, ¿usted ha participado en cosas de brujería? ¿Usted le han leído las cartas? ¿Usted le han leído? Oh, no, yo nunca. Oh, pero yo acompañé a mi hermana y a ella le leyeron las cartas, pero a mí nunca me las leyeron. Hay que hacerle liberación a usted. Usted dice, pero si yo no hice nada. Sí, pero usted estuvo en el ambiente. Ese espíritu ya la influenció. Ese espíritu ya
tiene cierta autoridad en su vida para hacer cosas en contra suya. Y lo hacemos ¿cómo? Por ignorancia. Por eso a mí me gustan mucho las fiestas del Eterno, las fiestas de judías, porque son las fiestas que Dios estableció, las estableció y cada año se repite, porque cada año tú todas esas cosas las corriges. Oh, Padre Eterno, yo fui y hice esto, lo hice por ignorancia, yo no sabía, pero aquí vengo, te pido que me perdones y limpies mi ambiente y celebras las fiestas del Eterno y eso va limpiando y va limpiando y va limpiando tu atmósfera, va limpiando tu ambiente espiritual. ¿Para qué? Para que eso no entre a tu casa, no entre a tu vida. Y ese es un muy buen ejemplo porque lo hacemos, eso no tiene nada de malo, ¿cierto? Pero sí tiene malo porque eso espiritualmente está influenciando. Y la otra cosa, acuérdate que el enemigo todo el tiempo está juzgándote en frente de Dios. Como con Job, ¿verdad? Ajá. Él está diciendo a Dios, mira, Diana se cree que es muy recta, pero mira lo que hizo. Él está juzgándolos a nosotros, ¿verdad? Y también, como tú dices, tú lo hiciste en inocencia. Y yo creo que Dios no los culpa si no sabemos, pero cuando tú sabes, o ya sabes que es mal, ¿verdad? Ya eres responsable. Ya eres responsable. Y es duro porque por los niños, ¿verdad? Pero pues si nosotros no los corregimos, ¿qué nos va a corregir, verdad? Y yo también a veces digo, ay, no les voy a dar dulces a los niños, pero yo todo el tiempo les doy un mensaje. En vez de un dulce, les doy un mensaje de la Biblia, ¿verdad? Pero después digo, bueno, pues eso está bien o está mal. Muchas veces ya no lo hago. Pero antes yo quería darles un mensaje de Dios, ¿verdad? A lo mejor les daba un paquetito de dulce, pero en eso también ponía una escritura, ¿verdad? Pero pues ya a lo mejor ya no hago nada. sí, mire, para mí la verdad, cuando empecé a aprender y aprender desde la perspectiva de las raíces hebreas, lo más difícil no fue establecer las fiestas del Eterno en mi vida, porque las he ido estableciendo poco a poco. Lo más difícil fue quitar las fiestas que yo celebraba. Claro, porque no está enseñado, no está acostumbrado. Claro, ya. porque es una costumbre, es una Por lo más hábito, difícil fue tradición. quitar, porque, y vamos a aprender eso, Dios no quiere mezclas. Y ahí es donde abrimos puertas. Cuando mezclamos las cosas de Dios con las cosas que nosotros estamos acostumbrados y que pensamos que por tradición están bien. Paganas, cosas paganas. Fiestas paganas, cosas paganas, ¿me entiende? Entonces, para mí lo más difícil fue quitar, celebrar las fiestas, bueno, el Shabbat, ¿cierto? Pero quitar otras cosas que hay que quitar para no mezclar lo de Dios con lo que no es de Dios. Eso fue lo difícil. Hay cosas que hay que ir quitando, que hay que ir quitando. Esa cara. Ay, Cara de no. Yuri. Madre. Vamos a ver cómo negocio con la Sofi. Sí, porque pues yo no quería que escuchara porque es algo que usted debe hablar con ella y tomar una decisión usted, ¿me entiendes? Pero póngame cuidado. La decisión la toma usted. Y usted le dice a ella, porque la decisión la toma usted. Porque ella es pequeña y pues ella se debe sujetar a lo que usted le dice. Sí. Ok, ¿alguna otra cosa? That was good. Muy bien. Yo, una de las lecturas que había que hacer era Isaías 55, ¿cierto? Era Isaías 54. 54 hasta el 55. 55.
Les voy a leer 55:5. Dice 55. Todos los sedientos venid por agua. Y el que no tenga dinero, que venga, compre y coma. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero para lo que no es pan y vuestra ganancia para lo que no os satisface? Escuchadme diligentemente y comed de lo que es bueno, que se deleite vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vuestra alma vivirá. Haré pacto eterno con vosotros, con las seguras misericordias de David. He aquí que te he puesto por testigo para los pueblos, un príncipe y comandante de los pueblos. He aquí que llamarás a una nación que no conoces y una nación que no conociste correrá a ti a causa del Eterno, tu Dios, y por el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Mire lo que dice. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Entonces, Él está para todo el que tenga hambre y sed de Él. ¿Cuál es la condición para que tú llegues al tener hambre y sed? Pero aquí dice también, dice, escuchadme diligentemente y comed lo que es bueno. Estuvimos hablando de la inclinación que tenemos en nosotros de el mal, ¿cierto? La inclinación al bien y la inclinación al mal, ¿cierto que sí? ¿Sí? ¿Eso quedó claro, cierto? Sí. Sí, que todos tenemos una inclinación dentro de nosotros al bien y al mal. Bueno, pero él dice aquí, escucha lo que dice. Escuchadme diligentemente y comed lo que es bueno. ¿Cómo vamos a alimentarnos de lo que es bueno? ¿Qué dice ahí? Oiga, repito. Escuchadme diligentemente y comed lo que es bueno. Que se deleite vuestra alma con grosura. Ok, vuelvo a decirles. La inclinación del bien y del mal dentro de mí. Pero yo quiero que lo bueno sea lo que reine en mí. ¿Cierto que sí? Claro. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? Escucharlo. ¿Qué dice ahí? La Escuchadme palabra. diligentemente. Escuchadme diligentemente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que Obedecerle. hacer? Obedecerle. No, ahí escucharle. dice, Escucharme Escucharlo. diligentemente. escuchadme diligentemente. Diligentemente. Porque si escuchas diligentemente vas a comer lo que es bueno. Es decir, tú vas a tener tendencia a lo bueno. Pero ¿qué hay que hacer? Escucharlo diligentemente. Escuchen, el oído espiritual de nosotros debe estar desarrollado. Nosotros necesitamos desarrollar nuestro oído espiritual. Porque es a través de escucharlo a él que nosotros vamos a dejarnos llevar más por la tendencia del bien que hay en nosotros que por la tendencia del mal. Porque ya tenemos el Espíritu de Dios, ¿cierto? Él nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que, ¿qué? Escucharlo diligentemente. Y comed lo que es bueno, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vuestra alma vivirá. Haré pacto con nosotros. Oiga, si nosotros lo escuchamos, nuestra alma va a vivir. Es decir, la tendencia al bien, la tendencia a que nosotros busquemos hacer el bien, depende de qué. Escucharlo. De escucharlo diligentemente. Nuestro oído espiritual debe ser desarrollado. ¿Y cómo? ¿Cómo lo desarrollamos? Leyendo su palabra, pasando tiempo en la presencia de Dios. A veces pasar tiempo en silencio. Ok, muchas veces, escuche, ¿cómo yo escucho a alguien quedándome callada? ¿Cómo me han escuchado a mí todo este tiempo? Ustedes han estado calladas, ¿cierto? Para poderme escuchar. Bueno, nosotros tenemos que estar en su presencia en silencio para poderlo escuchar. Nosotros llegamos a la presencia del Eterno. Padre, te pido esto y esto y esto y esto y esto, con una lista como de grocery shopping, porque venimos a pedirle, ¿cierto? ¿Sí?
Pero si nosotros queremos ser guiados, nuestra alma sea guiada más por lo bueno que por lo malo, nosotros tenemos que tener un oído sensible a la voz de Él. Y esa sensibilidad, primero, pidámosle a Dios que nos permita escucharlo. Aprendamos a escuchar su voz. Aprendamos a ser guiados por Él. La palabra dice que Él habla de muchas y diferentes maneras. Nosotros necesitamos aprender a ser guiados por Él. Porque es a través de ser guiados por Él. ¿Cómo lo podemos? ¿Cómo Noé pudo saber lo que Dios le estaba diciendo? Porque lo escuchaba. Ahora, lo pudo haber escuchado en sueños, lo pudo haber escuchado en visiones, lo pudo haber escuchado en su corazón, pudo haberlo escuchado de diferentes maneras, pero lo escuchaba. Pidámosle a Dios, pidámosle al Eterno, Padre, yo necesito escucharte, enséñame a escucharte, permíteme escuchar tu voz, porque es a través de eso. Por eso yo soy una de las que siempre he dicho, nosotros tenemos que tener una relación con Él, aprender a escucharlo, porque es a mí el que Él me va a decir ciertas cosas, ¿sí? Porque es a través de la independencia y la relación con Él que nosotros vamos a poder. Esa inclinación de aquí que tenemos del mal y el bien va a dominar el bien siempre y cuando estemos escuchándolo. Que eso fue lo que le pasó a Noah. Él escuchaba la voz de Dios y él lo guió y lo encontró justo porque lo escuchó y hizo lo que Dios le decía. ¿Sí? Por eso me gusta, por eso esos versículos son relacionados, los versículos que dice que leamos y luego del Nuevo Testamento, porque son relacionados con lo que está pasando en lo que vimos anteriormente, en Noah, en la parachá de Noah. Ahora, la parachá para la próxima semana es Génesis Génesis 12, Lech Leja es la parachá. Es Génesis 12. Hasta Génesis 17, 27. De 12 a 17, 27, como 5 capítulos. Del 17, 27. Del 17, sí. Génesis 12 al 17. Isaías 40, del 27, 40, 27 a 41, 16. Y Juan 8, 15 al 8, 51, 58. ¿Cómo? ¿8 qué? John 8, desde el 8, 51, 58. Ok. Esa es la parachá de la próxima semana. Ok. Entonces, la parachá que estudiamos hoy va hasta el viernes. Y ya el viernes entonces empieza esta parachá. ¿Puedes repetir la de Isaías, por favor? ¿Ah? ¿Puedes repetir la de Isaías? La de Isaías es 40, desde 40, 27 hasta 41, 16. Ok. La otra es Juan, la última. Juan 8, 51, 58. Desde el 51 a 58. Capítulo 8, versículo 51, versículo 58. Yo no voy a estar aquí next week. Next week, ok, Diana. Sí, Voy a creo que estar usted me mandó un email, ¿cierto? Sí, en Sí. vacaciones, sí. Eso, pero lo vas a grabar, ¿verdad? So I'll be able to Sí, see sí, it. la voy a grabar la clase. Okay. So me la mandas. Ok. Ah, ok. Ajá.